Le decía a Sandrita que no se pongan tan cómodos porque si no les va a dar sueño. Sino que al contrario. Dios sea bendiciendo nuestras vidas en esta tarde. Bendiga a cada uno de ustedes, a los que no he podido saludar, Dios les bendiga. Bienvenidos son a la casa del Señor. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias. En el libro de los Hechos, capítulo 8. Comenzamos un nuevo capítulo, una nueva era, y algo nos trae esto, un nuevo comienzo trae este capítulo, un nuevo comienzo para la historia de la iglesia que se empieza a dar y es diferente ya. El domingo 8 de enero de 1956, en las orillas de un río solitario muy dentro de las selvas del Ecuador, nativos llamados los Aucas, y se les denominaba los Aucas por lo salvaje que eran, asesinaron a 5 misioneros, dice la historia. Para muchos esta muerte parecía una tragedia sin razón. Muchos solo podían ver 5 jóvenes misioneros quienes tenían sus carreras paradas demasiado pronto, o las 5 viudas, ya que estos eran casados, y los hijos ahora que también estaban sin padre. Pero Dios hizo una increíble obra a través de aquellos 5 hombres, aún en sus muertes, y la bendición todavía persevera a través de personajes como Elizabeth Elliot, una de las 5 mujeres cuyos esposos fueron asesinados. Elizabeth Elliot era una mujer, nació en Bélgica, de padres cristianos, que a la edad fue a estudiar a Estados Unidos, y desde su niñez su afán era querer predicar, querer exhortar la palabra del Señor. Ella quería traducir la Biblia a diferentes lenguajes. De hecho, se empezó a estudiar griego para poder aprender y poder traducir la Biblia. Y conoció a Elliot, quien fue su esposo, pero durante muchos años ellos no quisieron casarse porque su corazón ardía por predicar la palabra, por ser misioneros. Y cuando su esposo fue muerto, años después se casaron, nació una pequeña, y ellos se casaron, los dos fueron al Ecuador a predicar la palabra. Uno fueron a un lugar y el otro fue al otro lugar. Lamentablemente el lugar que fue su esposo Elliot falleció, lo mataron, lo asesinaron, y años después ella volvió a ir a predicar a ese lugar, a donde mismo había sido muerto su esposo. Era algo como inconcebible para muchos, pero dice la escritura que ella llegó junto con una nativa que había estado en el lugar, y empezaron los mismos que habían asesinado a su esposo, el día después se convirtieron al Señor. En la misma manera, la muerte de Esteban puede parecer sin sentido a primera vista. Su joven ministerio de poder y elocuencia fueron cortados repentinamente. ¿Se recuerda la semana pasada que lo vimos? Cómo fue apiedrado, cómo fue masacrado con esas piedras, cómo la rabia que tenían aquellos del Sanedrín. Su ministerio también parecía terminar en fracaso. Muchas veces no entendemos, no comprendemos lo que Dios va a hacer o va a realizar. Nadie fue inmediatamente traído a la fe, sino que al contrario, todo lo que salió era más persecución contra la iglesia. Pero como siempre ha sido el caso, la sangre de los mártires vino a ser la semilla de la iglesia. Al ver la historia de la iglesia, cómo se regó de sangre de cristianos, cada semilla, cada muerte de aquellos hombres, hoy nosotros podemos gozar de la bendición que tenemos de la palabra del Señor. A través de pequeños hombres o a través de cosas insignificantes que uno puede pensar, Dios puede hacer cosas maravillosas y cosas grandes. Le invito a ponerse en pie y leamos la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Saulo,
consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Tome su asiento. Con el testimonio de Esteban y los apóstoles, mucha gente en Jerusalén creyó en Jesús y lo reconoció como el Mesías. Aunque el número de los creyentes iba en aumento, ellos seguían siendo una minoría en Jerusalén. Lo más significativo es que, con excepción de algunos sacerdotes, el liderazgo religioso no reconoció a Jesús. El mensaje de Jesús amenazaba el status quo religioso, y por ello los líderes instaron al pueblo a rechazar a los cristianos. Así como persiguieron a Jesús para matarle, también comenzaron a hacer lo mismo con sus seguidores. No nos olvidemos que ellos estaban perdiendo autoridad, ellos estaban perdiendo el dominio. La gente ya no los quería escuchar a ellos, sino que quería escuchar a los apóstoles, quería escuchar el evangelio, quería escuchar la nueva doctrina que se estaba levantando. Y eso, obviamente, aquellos que tienen el poder no lo querían perder. Y eso hizo que, lamentablemente, mataran a Esteban. Siendo Esteban el primero con la muerte, que murió el primer mártir, el primer testigo. Cuando usted escuche de testigo, quiere decir mártir. El primer hombre que murió fue Esteban. Con la muerte de Esteban se marca un punto de transición para la iglesia cristiana. Comienza una segunda etapa en la historia de la fundación de la iglesia. No nos olvidemos que ellos estaban en Jerusalén y predicaban, y con la muerte de Esteban, ¿por qué se hizo una segunda etapa? Porque comienza a regarse el evangelio en otras ciudades, en otros lugares. La iglesia ya no se acomodó en Jerusalén, sino que con la muerte de Esteban y la persecución empieza a regarse el evangelio en Samaria, en Judea, y ahí vamos a ver hasta dónde llega el evangelio, hasta Antioquía, donde se les predica a los primeros paganos, dice la Escritura, porque antiguamente solamente a los únicos que se les predicaba eran los judíos. Y Saulo consentía en su muerte, dice el versículo 1. En Filipenses 3:6, Pablo habla de su vida antes que Jesús se le apareciera, que era tan celoso en su fe religiosa que perseguía a la iglesia, y la supervisión de Saulo en la ejecución de Esteban era solamente un ejemplo de esta persecución. Cuando la Escritura dice que consentía, describe la actitud de Saulo. La traducción en español no es lo suficientemente fuerte como lo es la palabra en el griego, sunodeuko. Es aprobar, estar agradado con. Quiere decir aprobación sincera. A Saulo le gustaba atacar a los cristianos. Eso es lo que quiere decir cuando dice consentía. Es cuando usted está deleitándose viendo algo en televisión y usted se deleita. No sé si usted ha visto esos videos donde hay personas que se caen, que les pasa algo y usted se mata de la risa. Bueno, no creo que usted se ponga triste y pucha, qué pobrecito. No. Hay unos yacas que se le llaman, que son unas personas que yo digo que tienen en su cerebro que les gusta golpearse. No sé si ustedes lo han visto. Les gusta que les pasen cosas. Pablo, cuando dice la Escritura que consentía, es la misma actitud que tenemos nosotros cuando vemos a estos yacas. En vez de darnos tristeza, nos agrada. No sé si ustedes de repente han visto bebés que se caen, nos muestran videos de niños y nosotros, en vez de desagradarnos, nos reímos. Uy, ¿cómo? Eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que quiere decir la palabra en griego. Uno dice consentía, no está de acuerdo. No, la palabra es más fuerte, es más grave. Él se deleitaba con la muerte de Esteban. Estaba en primera fila mirando y como queriendo decir, tírenle más piedra. Esa es la explicación, esa es la palabra que se utiliza en este aspecto.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La muerte de Esteban causó una explosión de ira contra la iglesia en Jerusalén, resultado en una dispersión de todos los creyentes, excepto los apóstoles. Al arrojar las piedras contra el mártir, no se perseguía solamente a Esteban, sino a todos los que declaraban ser partidarios de él. Comenzó en aquel día una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. La primera persecución de los cristianos tuvo lugar en Jerusalén en la época judeo-cristiana de la iglesia. Unos judíos perseguían a otros judíos también, pero con la diferencia y por lo que se da a entender de que eran a los helenistas. Si lo observamos mejor, tenemos la impresión de que esta persecución no se dirigió contra todos los judíos cristianos, sino sobre todo contra el grupo helenista, que incluso dentro de la iglesia causó tiranteses y dificultades. ¿Se recuerdan lo que sucedió en Hechos capítulo 6? Entonces los que se empezaron a perseguir no fueron a todos los judíos, sino que a aquellos judíos helenistas que habían nacido en otras ciudades, en otras, pero que habían abrazado el Evangelio. Resulta sorprendente que en el versículo 1 se haga notar adrede que todos se dispersaron, a excepción de los apóstoles. Por tanto, los apóstoles pudieron quedarse también. Vemos por datos posteriores que los apóstoles desde Jerusalén desarrollaron su posterior actividad y, según parece, pudieron trabajar sin ser molestados. Ellos pudieron predicar, ellos pudieron estar, nadie los molestaba. Pero sí a Esteban, sí a los helenistas. Parece que los helenistas con sus propias sinagogas, ya que ellos levantaron sinagogas. Y para un judío lo más importante era el templo. Para los judíos helenistas que habían estado en otras ciudades, ellos tenían sus propias sinagogas donde adoraban al Señor, donde aprendían la palabra. Pero a un judío eso les desagradaba. No podía ser. Ellos no podían comprender cómo podían adorar a Dios en una sinagoga si solamente era el Dios del templo. Entonces eso empezó a molestar. No nos olvidemos que por eso también a Esteban lo mataron. Se hayan enfrentado con más libertad e independencia a la más estricta tradición nacional de la ley y del templo. Aunque la Escritura no lo dice, se saca esta conclusión por las acusaciones presentadas contra Esteban y por las palabras que pronunció acerca del templo. Por tanto, la persecución iniciada podría haber alcanzado en primera línea a los judeos cristianos helenistas, lo cual también parece confirmarse por las noticias posteriores que están en el libro de los Hechos 11, 19 y 20, que dice: entre tanto, los que se dispersaron a partir de la persecución que sobrevino, dice la Escritura, cuando los de Esteban habían llegado hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que solamente a los judíos. Pero mire lo que ocurre aquí en Antioquía. Pero había entre ellos algunos de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablar también a los griegos, anunciándoles el Evangelio del Señor Jesús. Cuando veamos y analicemos después el capítulo 11, vamos a ver más profundo esto. Pero lo importante que tiene esta persecución, ¿qué es lo que empieza a ocurrir con los cristianos y los nuevos cristianos? Cuando se dice que les predican los griegos, les predican los paganos, aquellos que servían a otros dioses, como usted y como yo. Antes de llegar a Cristo, servíamos a otros dioses, nos postrábamos ante imágenes a lo mejor, y pensábamos que ahí estaba Dios. Y cuando pasábamos en micro por algún lugar también, pensando que Dios estaba ahí, cuando Dios está en todo lugar. Amén. Así pues, cuando aquí dice que todos se dispersaron, hay que interpretar esta palabra como una manera de hablar generalizadamente y limitando su alcance solamente a los helenistas. Pero la persecución, al dispersar a los fieles fuera de Jerusalén, produjo un efecto que los perseguidores no habían previsto: la difusión del cristianismo fuera de la zona de Jerusalén, o sea, en las regiones de Judea y Samaria, al sur y al norte de la ciudad santa, e incluso en regiones mucho más apartadas como Fenicia, Siria y Chipre. Entre las frases que habla la persecución se intercala de una forma algo sorprendente la noticia de que hombres piadosos
sepultaron a Esteban e hicieron gran luto por él. Eran judíos que no temieron reconocer su estima por Esteban, incluso después de su muerte. En la conducta de esos judíos piadosos también se puede ver un ejemplo evidente del gran prestigio que gozaba exteriormente la nueva comunidad en ese entonces. Por eso se dice que no eran a todos los judíos, sino que era un grupo. Y la única forma de que no era todos los judíos que se dispersaron era porque Pablo no hubiera podido ir de casa en casa buscando. Ellos, no nos olvidemos, que alababan a Dios y tenían el favor del pueblo. Hechos 2:47 lo indica. Y en Hechos 5:13 dice: de los demás nadie se atrevía a mezclarse con ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Y está hablando de los apóstoles. Nadie quería mezclarse, sino que al contrario, los estimaba. El pueblo estimaba a los apóstoles. No nos olvidemos que se estaban produciendo milagros, gente se estaba sanando, gente que estaba volviendo y estaba reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Verso 3 dice que Saulo asolaba la iglesia. Quiere decir, hacía estragos en la iglesia. La palabra que se usa en el original denota una crueldad brutal. Se usa acerca de un jabalí salvaje que destroza una viña y de una fiera que descuartiza un cuerpo. Es más, cuando dice la Escritura y asolaba la iglesia, la palabra está en tiempo imperfecto, que significa que la asolaba y la seguía asolando. Su celo religioso, cualquiera que fuera su elemento de sinceridad, se ejercitaba con una pasión ciega que resultó en una expresión sádica. Si nosotros pensamos quién era este Saulo y cómo en la forma que persiguió a la iglesia, no solo la asoló, sino que día a día la asolaba. Día a día quería destruirla. Día a día quería causar el daño a aquellos cristianos que querían servir a Dios. Ese era el escenario que se encontraba en ese tiempo. Y Saulo, entrando por las casas como un inquisidor, trayendo hombres y mujeres, y lo entregaba en la cárcel. Yo quiero que nos imaginemos en este momento qué sucedería si empezara una persecución aquí en Calbuco y llegara Saulo a la casa de usted y le dijera: me dijeron que tú eres cristiano. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Diríamos que sí? ¿O diríamos: sabes qué? No, yo solamente voy el día domingo nomás para que el pastor de esa iglesia, que se enoja o se molesta porque no vamos más domingo, entonces no, yo solo voy el domingo, pero en realidad yo no soy cristiano, soy oyente nomás? Quizás muchos tendríamos esa reacción. Quizás muchos, en vez de decir: no, ¿sabe qué? Yo soy cristiano y voy a esa iglesia y otra iglesia porque amo a Dios. Te vamos a llevar a la cárcel. Lléveme a la cárcel. ¿Cuántos valientes o valientes harían? Lléveme a la cárcel. Muchos a lo mejor dirían: amén, no, yo. Pero tristemente el jueves no los veo acá. ¿Dónde se me quedaron los valientes? ¿Dónde se quedaron las valientes? A veces una lluvia, un resfrío, un dolor de cabeza es más importante que venir a servir al Señor. Estos hombres que Pablo dice en la Escritura que asolaba, ni siquiera les pedía permiso, llegaba y entraba, dice la historia. Allá en la esquina dicen que ahí hay unos hermanos que son cristianos. No le van a ir a golpear la puerta. Pues bueno, ya dejan la llave puesta, así que van a entrar rapidito. ¿Dónde vayan? En casi todas las casas uno deja las llaves puestas. Pero ¿qué haríamos? ¿Qué diría usted? ¿Diría: no, yo soy cristiano? ¿O le diríamos: mire, ¿sabe qué? En mi casa no, pero en la casa de la otra esquina, ahí sí. Y venden pasteles. O en la casa de allá de la esquina
esquina hay uno que es medio peladito, que a pesar de todas las enfermedades que tiene y le descubren cada vez más, él es cristiano, sigue sirviendo a Dios. A él vayan a meterlo a la cárcel, porque yo digo que soy nomás, pero no soy. Quizá esa sería la actitud de muchos de nosotros. De estos hombres no fue así. Pablo los asolaba, Pablo los arrastraba. ¿Dónde está mi fe, mi confianza en el Señor? ¿Qué haría yo en este tiempo, en este momento? ¿Qué haría usted si la iglesia se persiguiera? Gozamos y nos jactamos a veces que gracias a Dios acá no hay persecución, pero eso nos ha ayudado a enfriarnos a veces, a no servir al Señor con ese amor, esa pasión que Él quiere que nosotros podamos desbordarnos de Él. Que no pensemos en nosotros, sino que pensemos en el crecimiento que tenemos, en la madurez que vamos ganando cada vez que nos congregamos, nos animamos a estar, a aprender de la Escritura. A esos hombres no les... Y sabe que ellos se reunían, dice la Escritura. Ellos se reunían todos los días, el primer día de la semana, a aprender de la Escritura. Y por largo tiempo, vamos a ver cuando uno se cae porque se queda dormido, porque estaban desde la mañana hasta y se queda dormido y se cae. Y Pablo va y es revivido por aprender. Disculpe que le insista en esto, pero la única forma de que el cristiano aumente su fe y crezca en fe es a través de estudiando la palabra. La fe viene por el oír, dice la Escritura, y no el oír cualquier cosa, no oír testimonio, no oír alabanza, no, dice por oír la palabra de Dios. Amén. Pablo exhorta a Timoteo de que enseñe, que escudriñe, que exhorte la palabra, porque es la palabra la que nos va a mantener firmes, la que no nos va a hacer claudicar. Es la palabra la que nos va a ayudar a seguir adelante. El contraste entre el hombre que estaba asolando la iglesia y en este capítulo, y que en el siguiente capítulo se rindió a Cristo, es intensamente dramático. Un asolador, un perseguidor, después lo vamos a ver más adelante, que se convierte a este Cristo que lo estaba buscando. Las acciones de Saulo en esta persecución son confirmadas por sus propias cartas. 1 Corintios 15:9, Gálatas 1:13-23, Filipenses 3:6 y 1 Timoteo 1:3. Ahí Pablo dice que él era un perseguidor, y no un perseguidor cualquiera, era celoso, hacía blasfemar. Por eso le digo, lo que hacía Pablo era fuerte, o Saulo, como quiere llamarlo usted, era fuerte, porque él hacía blasfemar y le decía: blasfema, di que no sigues a ese Cristo, di que no sigues a ese Jesús de Nazaret, y te dejaré vivo. Por eso la pregunta es: ¿qué haría usted? ¿Qué va a hacer usted cuando le impidan servir al Señor? ¿Seguiría haciéndolo? Cuando en el trabajo se burlen: ¿ahora vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia, estoy ahí sirviendo. Y ya no comparta aquellas cosas que compartía antes, ya no quiera empinarse el codo, ya no quiera, y no porque la iglesia se lo prohíba, cuidado con eso, sino porque la palabra de Dios me dice que eso no me hace bien, y como yo quiero agradar a Dios, eso ya no lo hago. Cambia, porque a veces dicen: no, en la iglesia, si vas a la iglesia te van a prohibir esto, esto. No, en la iglesia no prohibimos nada. La Escritura dice: todo me es lícito, pero hay cosas que no me convienen, hay cosas que no te van a ayudar, no te van a ayudar a crecer, y aquellas cosas que no te ayudan a crecer, nosotros te decimos cuáles son, y está en tu
derecho si las haces o no las haces. Amén. Entonces debemos tener cuidado, porque a veces no, en la iglesia, no. Yo como pastor no le prohíbo a usted nada. Sí le voy a decir lo que le hace bien y lo que le hace mal. Y lo que le hace mal, usted debe dejarlo, no hacerlo, para que pueda crecer. Amén. La persecución que los creyentes sufrieron en ese tiempo no era solo un rechazo social, como hoy en día. Eres cristiano. O cuando hace aproximadamente 200 años atrás llegó Canon de Boni y predicaba, y era despectivo decir que eran canutos. Era solo un rechazo social en ese tiempo cuando nació, o el que puede haber hoy. Pero en ese tiempo estaba en juego sus vidas. Por eso es tan importante que nosotros no seamos solo porque nos pueda molestar a años que me van a decir esto. No. Tu vida tiene que ser entregada completamente al Señor. Sobre el fondo oscuro de la persecución resplandece la imagen luminosa de la iglesia, llena del Espíritu de Dios, indestructible y victoriosa. Se ha cerrado la tumba del primer mártir. A él le seguirán otros innumerables como señal de un mundo incomprensivo, obcecado e insensible a la salvación. Dios hace dos cosas con la ira de Saulo. Fuerza a la iglesia a salir de Jerusalén y a Judea y a Samaria para cumplir el programa divino que había descrito. Y hace que la iglesia primitiva dependa no solo de los apóstoles, sino de los dones del Espíritu distribuidos a todos. Estos eran cristianos ordinarios y comunes, igual que usted y yo. Y sin embargo tenían dones del Espíritu, pero nunca habrían sido descubiertos si sus dones nunca hubieran sido empujados y puestos a trabajar. Si hay algo que produce la persecución, si hay algo que produce la aflicción, si hay algo que produce los problemas, no es arrancar a la primera, no es dejar todo botado, sino que al contrario, Dios empieza a trabajar los dones que tienen ustedes y que tenemos nosotros para el bienestar de la iglesia. Dios utiliza esta presión para ponerlos en circunstancias donde comenzarán a desarrollar la evangelización, de testificar, de ayudar, los dones de sabiduría, conocimiento, enseñanza, profecía y todos los demás dones del Espíritu que fueron puestos a su disposición. La iglesia tiene dones. Y solamente a veces en la presión, en la aflicción, en los problemas, en las dificultades, podemos nosotros ver los dones que cada uno de nosotros Dios nos ha entregado y dado. ¿Qué hacemos? ¿Corremos? ¿Nos escondemos? ¿O damos la cara? Nos mantenemos firmes. La presión son las pruebas y los problemas que nos vienen encima. No son siempre un resultado del pecado, como algunos piensan en nuestras vidas. A veces lo son, pero en otras no. En otras no es consecuencia del pecado. Porque a veces cuando a uno dice, que te ha ido mal, algo te hiciste. No sé si le ha pasado. En algo malo andaba. Y usted puede decir, yo no he hecho nada malo. Pero no, porque ¿cómo te viene esto y esto? No. A veces no es consecuencia de nuestro pecado. Es solamente que Dios nos está afligiendo para ver qué hay de nosotros. El amor será probado, amados hermanos. El amor a Dios será probado como el oro en el crisol. Amén. En la forma en la que Dios te presiona para empujarte a una nueva experiencia, a un entendimiento de su verdad y de las capacidades que te da en tu vida, y para darte una nueva oportunidad para ponerlas en práctica. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza no está en las pruebas, sino en Dios que está obrando, causando que todas las cosas nos ayuden a bien. Debemos descansar en Dios mientras Él obre dentro de nuestras dificultades para hacernos más como su Hijo. Aun cuando seamos perseguidos, hay esperanza y consuelo, como lo señala Pablo. 2 Corintios capítulo 4 dice, afligidos en todo,
pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pues esta aflicción leve, dice Pablo, y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está puesta tu vista y mi vista? ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos sufriendo por este evangelio? ¿Estamos entregando nuestra vida por servir a Cristo? ¿Estamos siendo capaces de poder llevar este evangelio a otros que no lo conocen? Que a pesar de la aflicción que estoy viviendo o del problema, puedo decir que Cristo es real, que tengo una esperanza que es cierta, que Cristo viene a buscar a su iglesia y que Cristo quiere que nosotros nos limpiemos a diario para poder ser llamados cuando Él venga. Por eso dice Pablo: me complazco por amor de Cristo en flaquezas, insultos, necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Y no en Él, sino que en el Señor. Amada iglesia, la persecución en ese tiempo comenzó, y como lo vimos hace unas semanas atrás, duró aproximadamente 250 años en que persiguieron a la iglesia. Después de eso se cristianizó el mundo y la iglesia empezó a corromperse. No por la persecución, porque hombres quisieron hacer cosas que no correspondían. Hoy a lo mejor no te van a perseguir. Hoy a lo mejor no te van a ir a sacar de tu casa o de tu cama en la cual estamos tranquilos. Hoy nos persigue de otra forma el mundo. Y la pregunta es: ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré yo? ¿Me mueve la palabra? ¿Me mueve el querer hacer la voluntad de Dios? ¿Quiero agradar a Dios? ¿O quiero seguir estando como estoy? Hay hombres que entregaron su vida, como siempre les he dicho o les dije, para que tú tengas hoy una Biblia en tu hogar. Y no solo una, puedes tener varias. Incluso la tienes a lo mejor en tu celular y en varias versiones. El problema no es tenerla. Es bueno que la tengas. El problema es que no la hacemos, no la vivimos, no la llevamos a cabo. No es solo que vengas a la iglesia, que es importante que vengas, sino que también podamos vivir lo que sabemos, lo que se nos enseña, lo que se nos dice en nuestro hogar, con quienes están a nuestro alrededor. No me voy a cansar de decirles que no solo debemos ser cristianos de palabra, sino que debemos ser cristianos de hecho, de acciones, hacedores de la Escritura, hacedores de la palabra. Hay muchos que conocen la Escritura a lo mejor más que nosotros y no la hacen. Es tiempo en que empecemos a hacer esta palabra. Que no seamos como esos hombres que le dijo Esteban, ¿se recuerda? Hace unas semanas atrás. Es tiempo que abramos nuestro corazón. Que los dones que Dios ha puesto en cada uno de ustedes empiecen a accionarlos para el crecimiento de su obra. El que predique, que predique. El que haga misericordia, haga misericordia. Y
cada una de las cosas que nos puedan afligir no se vayan, sino que al contrario, es tiempo en que lo enfrentemos y sigamos siendo ese cristiano que Dios quiere que seamos. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, te queremos